Ahí está. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse. Nosotros somos Variable Independiente, una agrupación que surgió en el 2019 en Puerto del Mar, con la idea de que todos tengamos una cursada más amena. Somos una agrupación autofinanciada y autogestionada. El año pasado salimos segunda fuerza en Córdoba y Paternal, y vamos dando estos talleres, clases de apoyo, charlas que fuimos dejando en el canal de YouTube, para esto que decía antes de que tengamos un paso más o menos por la facu, porque notamos que, por ejemplo, en la carrera de contador, faltan estas cosas de esta información que nos sirve para el ambiente laboral, y está bueno darnos una mano entre todos para tener más herramientas. Así que, Lucio, si querés, te dejo todo tuyo. Hola, ¿cómo andan? Bueno, me presento, mi nombre es Lucio, tengo 26 años, soy contador de la UBA, y bueno, la idea de esta charla es dar un poco lo que, algo que en la facultad no se ve mucho, o se ve recién la teoría en Impuestos 2, o sea, terminando la carrera, y además siempre se ve un esquema muy teórico, y por lo general a la carrera le falta la aplicación práctica, o todo lo relacionado a la página FIP, que en la carrera no se ve. Así que la idea de la clase, de la charla de hoy es, bueno, ver un poquito de eso, y que si tiene alguna duda, despejársela. Eh, no quiero abundar mucho en lo que es teoría, porque si vamos a ver un poco de teoría, pero mi idea es centrarme más en práctica o aplicación, porque la teoría la ven en internet o es más accesible. Ahí en el grupo, en la descripción, compartí un drive con teoría, lo pueden ir abriendo si quieren, donde puse la ley de convenio, o sea, la ley de ingresos brutos, el código fiscal, un paso a paso de la liquidación de AGIP y el PowerPoint que vamos a ver hoy, como para que lo vayan teniendo. La idea de hoy es más que nada centrarse en convenio, por eso puse el... Voy a compartir pantalla. Y se va abriendo. Bueno, arrancamos. Ingresos brutos. Bueno, es un impuesto que corresponde a actividades autónomas, actos u operaciones que consisten en la aplicación de un porcentaje sobre la facturación de un negocio independientemente de su ganancia. ¿Qué quiere decir este impuesto de ingresos brutos? Básicamente es un pequeño porcentaje de la facturación que tenemos al mes. Es decir, nosotros tenemos un negocio y facturamos 500.000 pesos mensuales. Ingresos brutos lo que es una alícuota. Puede ser que eso varía de acuerdo a la jurisdicción. Por ejemplo, si yo presto actividades en Cava, ingreso bruto va a ser, por ejemplo, una alícuota del 3% de mi facturación. Es decir, un 3% de las 500.000 pesos. Entonces, yo todos los meses voy a pagar un impuesto mensual, porque ingresos brutos es mensual, de una parte de mi facturación, es decir, de mis ingresos. Es importante tener en cuenta que es un impuesto provincial, es decir, cada provincia tiene su jurisdicción, tiene sus normas. No es lo mismo facturar en capital que facturar en provincia o facturar en Mendoza, ¿sí? Eso lo que va a cambiar es que para cada provincia la alícuota por actividad va a ser distinta. La actividad va a ser la misma para todos. Yo estando en Mendoza puedo dedicarme a, no sé, vender libros.
Yo estando en Córdoba puedo vender libros. Yo estando en Capital puedo vender libros. Ahora, estas tres jurisdicciones, el impuesto va a ser distinto, porque cada jurisdicción tiene su alícuota. Puede ser que capaz en Córdoba vender libros sea una alícuota del 3%, mientras que en Mendoza sea una alícuota del 2,5%. Por eso es un impuesto provincial. Depende de cada jurisdicción, tiene su código fiscal. El código fiscal lo pueden buscar en Google, ponen código fiscal, provincia de Buenos Aires, código fiscal Cava, capital, y aparece enseguida. Y hay un listado de todas las actividades con la alícuota correspondiente. Siempre que hablamos de ingresos brutos, vamos a hablar de dos tipos de contribuyentes. Un contribuyente local y un contribuyente de convenio multilateral. La clase de hoy va a estar orientada más a convenio multilateral por la complejidad y porque es un poco más interesante. Convenio local es un poco más fácil. ¿Cuál es la diferencia? Local es aquel contribuyente que realiza actividades en una sola jurisdicción. Es decir, yo soy contador y presto nada más servicios en Capital. Si presto únicamente servicios en una sola jurisdicción, soy contribuyente local. En cambio, si presto servicios en más de una jurisdicción, por ejemplo, presto servicios en Capital y en Córdoba, o Capital, Mendoza y Córdoba, es decir, más de una jurisdicción, soy un tipo de contribuyente convenio multilateral. La diferencia va a radicar más que nada en a cuántas actividades, a cuántas jurisdicciones presto mis servicios. Si es a una sola, local; si es a más de una, dos en adelante, es convenio. La liquidación, por supuesto, va a ser bastante más complejo en convenio, porque estamos hablando de más de una actividad, entonces, lógicamente, lleva una complejidad un poco superior. En el Drive hay un paso a paso de lo que es la liquidación de ingresos brutos local en la página HIP, que de todas formas lo vamos a ver muy brevemente. Y la idea de hoy es ver más que nada la liquidación de parte de convenio multilateral en más de una jurisdicción. Bueno, nos centramos en convenio. ¿Qué es el convenio multilateral? Es un acuerdo celebrado entre los fiscos provinciales, es decir, las distintas provincias, y la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Abarca la capital y todas las restantes provincias. Lo que hace es distribuir la base imponible, es decir, la facturación que yo tenga, en función a los ingresos, y se distribuye en las distintas jurisdicciones que tengo sustento territorial. ¿Qué significa esta última palabra o esta última frase? Que voy a distribuir mis ingresos en base a las distintas jurisdicciones que yo voy a ejercer las actividades. Si yo presto servicios en Capital y en Provincia de Buenos Aires, voy a distribuir mis ingresos una parte a Capital y una parte a Provincia. La voy a distribuir en las distintas jurisdicciones que presto mis servicios. Ahora, tiene una complejidad un poco extra la parte de convenio, que varía un poco las actividades. Es decir, ¿a qué me dedico? Yo cuando me inscribo como monotributo o cuando me inscribo como una sociedad, tengo que poner a qué me dedico. Si presto servicios profesional, si me dedico a vender libros, si me dedico a hacer uñas, si hago servicios profesionales o cualquier actividad que se les ocurra. Bueno, todo eso varía en convenio. En la ley de convenio, del artículo 6 al 12, son artículos especiales o actividades muy especiales que ya nos indican cómo distribuir la base imponible. Es decir, por ejemplo, uno de los artículos dice que si yo me dedico a hacer actividades profesionales como contador, la base imponible se va a distribuir un 20% donde tengo el estudio contable, por ejemplo en Cava, y un 80% donde presto mis servicios. Es decir, si yo como contador facturo, por ejemplo, 100.000 pesos mensual y tengo un estudio en Capital, el 20% va a ser mi base en Capital y el 80%, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Estos artículos lo que nos dice
ya nos dice básicamente cómo distribuir esa base imponible, el porcentaje, que es mucho más fácil, porque si no me dice la actividad, después hago un porcentaje, tengo que sacar un coeficiente unificado. En cambio, si yo, por ejemplo, hago construcción, o me dedico a entidades de seguro, entidades financieras, transporte de pasajeros, profesiones liberales, que es lo que le dije antes, intermediarios o comisionistas o prestamistas, directamente ya la ley nos dice cómo distribuir esa base imponible. Pero la realidad es que las actividades son las menores y si damos algo más simple, uno no se dedica a hacer estas actividades. Quizá la actividad 10 como profesional, como contador o abogado, pero bueno, la idea del curso capaz es ver algo más general y centrarnos en el artículo 2. El artículo 2 es el resto de las actividades que no sean ni construcción, ni entidades de seguro, ni entidades financieras, ni transporte de pasajeros, ni profesiones liberales, ni intermediarios, y ni prestamistas. Todas aquellas actividades que no se encuadran del artículo 6 al 12 van a regir por el régimen general. Por ejemplo, vender libros, o hacer uñas, o vender bebidas alcohólicas, o me abro una casa de comida rápida. Todo va por régimen general. ¿Qué quiere decir este régimen? Es decir, yo facturo 100.000 pesos y facturo en capital y provincia. Ahora, ¿cuánto facturo en cada jurisdicción? ¿Cuánto va a capital y cuánto va a provincia? Lo más normal es decir, bueno, yo sé que de los 100.000 pesos puedo saber que por una cuestión de facturas o de mi organización, sé que 30.000 pesos los factura a capital y 70.000 pesos a provincia. Entonces, hago la distribución de mis ingresos en base a esos números. Bueno, no. En convenio no pasa eso. Eso sería como asignación directa. En convenio hay un coeficiente unificado, ¿sí? Este coeficiente lo que me dice es cuánto de mis ingresos van a parar a capital y cuánto van a parar a provincia. ¿Cómo se calcula este coeficiente unificado? Es muy simple. Lo que se tiene en cuenta son mis ingresos y mis gastos, ¿sí? De la suma de los 12 meses anteriores. Es decir, yo, por ejemplo, inicio actividades en mayo del 2023. De mayo a diciembre, que es cuando termina un año calendario, pasaron 7 meses. El coeficiente unificado se calcula en el mes de abril. O sea, si yo empecé en mayo 2022, en abril 2023 voy a calcular ese coeficiente unificado. ¿Cómo lo calculo? Teniendo en cuenta la suma de mis ingresos de todos los meses desde mayo 2022 hasta abril 2023 y la suma de mis gastos por jurisdicción. Por ejemplo, yo presto servicios en capital y en provincia. Mi suma de mis ingresos en estos meses fueron de 200.000 pesos. Y mis gastos fueron de 100.000 pesos. Lo que se hace es una división entre mis ingresos y mis gastos dividido 2. ¿Sí? Así se calcula el coeficiente unificado, que de todas formas ahora lo vamos a ver más fácil en la práctica, porque capaz siempre en la teoría hay cosas que son más difíciles de entender. Algo muy importante en convenio es cuando yo inicio actividades. Es mi primera vez. ¿Qué hago? O sea, me inscribo en convenio y ¿cómo sigo? ¿Cómo saco el coeficiente unificado si es mi primera vez? Bueno, hay un artículo específico en convenio que es el inicio de actividades, que lo que nos dice es que cuando iniciamos actividades, la ley de convenio nos permite que sea un coeficiente unificado 0 los primeros meses, hasta calcular el coeficiente unificado en el mes de abril.
¿Qué quiere decir este coeficiente cero? Significa que en los primeros meses lo que voy a distribuir la base va a ser mediante la asignación directa. Como les dije antes, yo como contador facturo 100.000 pesos, yo sé por medio de las facturas o por medio de los clientes o por medio de la información que tengo que un 30% va a capital y un 70% a provincia. Es decir, eso es asignación directa. Sería un 0,3 para capital, un 0,7 a provincia. En realidad el coeficiente unificado es eso, es un porcentaje, un 30%, un 70%, un 50%. Cuando yo inicio actividades, los primeros meses directamente hacemos asignación directa en base a mis ingresos y en base a la facturación que yo tengo. Y el coeficiente va a ser coeficiente cero. Eso es hasta que yo tenga que hacer el coeficiente unificado en el mes de abril del siguiente año. Si yo inicio actividades en mayo del 2022, de mayo a febrero voy a hacer, a marzo, voy a hacer mediante asignación directa en base a mis ingresos y ya en el mes de abril del 2023, o sea ahora, voy a calcular el coeficiente unificado. Bueno, entonces, eso es un poco brevemente lo que es la teoría. La realidad es que ingresos brutos no tiene mucho más teoría en sí. De todas formas, en el Drive les dejé en un resumen para que lo quieran ver por si tienen ganas. Lo importante es tener en cuenta que es un impuesto provincial, cada jurisdicción tiene su alícuota, es en base a la facturación neta. Yo facturo 100.000 pesos, en base a esos 100.000 pesos hay un porcentaje y ahí se liquidan los ingresos brutos. Si yo presto actividades en una sola jurisdicción, soy contribuyente local, por ejemplo en capital, y si presto actividades en más de una jurisdicción, soy convenio multilateral. Convenio multilateral se liquida mediante AFIP, contribuyente local se liquida mediante AGIP si es capital o ARBA si es provincia. Entonces, la idea de ahora es empezar un poco con la práctica. No sé si tienen alguna duda de teoría, pero bueno, la idea es ahora cuando veamos la práctica, profundizar un poco la teoría en base a la aplicación, que al menos a mí particularmente siempre fue la mejor manera de ver las cosas y quizás un poco más entretenido hacerlo mediante aplicación. Pero si tienen alguna duda sobre teoría, Luz, te hago pueden una preguntar ahora. consulta. Y decir, A lo mejor y lo dijiste, pero quizás y no lo entendí. ¿Ingresos brutos se paga independientemente del monto que facture o hay un monto establecido? es un impuesto variable, digamos. Vos facturás todos los meses una cierta cantidad de plata. Por ejemplo, facturás 100.000 pesos en capital. Lo primero que tenemos en cuenta es a qué nos dedicamos. La actividad. Esa actividad es la que declaramos en AFIP cuando nos vamos de altas como monotributista o como una sociedad. Esa actividad en los códigos fiscales de cada jurisdicción, de capital, provincia, Córdoba, Mendoza, nos dice una alícuota, que es un porcentaje de la facturación que voy a pagar. Que puede ser, por ejemplo, en capital sea un 3%. Entonces, de esos 100.000 pesos que vos facturaste, lo multiplicas por tu alícuota, de acuerdo a tu actividad, en este caso, por ejemplo, es un 3%, significa que vos mensualmente vas a pagar tus ingresos por esa alícuota del 3%. Es un impuesto variable porque todos los meses uno factura un importe distinto. Un mes puede facturar 100.000, otro mes puede facturar 150.000, otro mes 200.000, otro mes 50.000, o puede ser meses que no factures nada, ¿sí? Que tenga facturación cero. Siempre la facturación es por tu alícuota de acuerdo a tu actividad. Pero digamos, la alícuota, o sea, ingresos brutos está impuesto, el pago es obligatorio.
Que si es un pago obligatorio, que sí o sí tienen que liquidarlo. Lo que es muy común es que a veces uno se inscribe como monotributista y nada más como monotributista. Y en realidad, ingresos brutos es un impuesto que van de la mano. Y hay que pagar monotributo e ingresos brutos. Ambas cosas. Entonces, monotributo, ingresos brutos nunca se inscriben, nunca nacen la liquidación y nunca lo pagan. Y después pasan que te van a multar porque nunca te inscribiste en ingresos brutos cuando es obligatorio inscribirse en ingresos brutos. Hay exenciones, no sé, capaz, por ejemplo, si sos profesional y estás en capital, estás exento, no pagas ingresos brutos en capital, pero si estás en provincia, sí pagas ingresos brutos. Pero es un pago obligatorio que se hace de manera mensual, salvo en capital federal, que está el régimen simplificado, que es un régimen para pagar más económico, que se paga cada 2 meses una cuota, si tenés ingresos dentro de todos bastante bajos. Si vos facturás mensualmente 1 millón de pesos, no puedes entrar en ese régimen. Justamente el régimen simplificado es para pequeños contribuyentes que tienen una facturación un poco inferior, digamos, no sé, facturás 150.000 pesos mensual, entonces sí puedes entrar en régimen simplificado, que es muy parecido al régimen simplificado como monotributo, ¿sí? Que tenés una cuota mensual que la pagas todos los meses, económica. En cambio, como régimen simplificado de capital, la pagás bimestral. Esa es la diferencia con monotributo. Pero es un impuesto que se paga mensual, obligatoriamente, tus ingresos por la alícuota de tu actividad. Listo, muchas gracias, Lucio. No hay nada. ¿Alguna otra duda con teoría? O si quieren, ya vamos pasando un poco a la aplicación práctica. Bueno, yo en el Drive les dejé un paso a paso de ingresos brutos de capital. Lo vamos a ver ahora brevemente, ya que la idea es orientarse a convenio, pero vamos a verlo rápidamente como es la página de HIP. Entramos a la página de HIP. Era HIP es el organismo que me va a liquidar mis ingresos brutos en capital federal, si yo únicamente presto servicios en capital federal, como contribuyente local. Única jurisdicción, solamente capital. Entro a la página HIP con mi quit y clave. Bueno, acá nos da todos los servicios que nos brinda la página HIP. Lo que nos interesa, si vamos a liquidar ingresos brutos en capital, es el aplicativo SICOL, Sistema de Generación de Declaraciones Juradas de Contribuyentes Locales. ¿Sí? Este es el aplicativo que nos interesa para liquidar ingresos brutos. ¿Qué pasa? Que es muy común, entramos a la página HIP y no tenemos este aplicativo, porque es un aplicativo que hay que autorizar, que hay que descargar. Si no lo tenemos, vamos a Servicios, y acá en Servicios damos de alta todos los servicios que queremos tener en el aplicativo. Vamos a Servicios Asignados, acá arriba en la flechita más, Agregar servicio, representado va a ser nuestro nombre, y acá elegimos el servicio que queremos dar de alta. En este caso, bueno, ya lo tenemos, pero era el servicio SICOL, este de acá, SICOL, que ya lo tenemos, así que no lo vamos a dar de alta, pero vamos a simularlo, y en representante ponemos nuestro quit, buscar. Entonces, si no tenemos el servicio y lo queremos dar de alta, porque estamos como primera vez, vamos a Servicios, Servicios Asignados, la flechita Agregar, Asignación de servicio, Representado, tenemos una única flechita con nuestros datos, Servicio, buscamos el servicio que queremos dar de alta, en este caso SICOL, Representante, ponemos nuestro quit.
y ponemos confirmar. En este caso no lo hacemos porque ya lo dimos de alta, está acá. Ya lo dimos de alta anteriormente, pero si lo queremos dar de alta, asignación de servicios. Volvemos al menú. Entonces ahora sí, buscamos el aplicativo, EasyCall, y entramos para liquidar los ingresos brutos. Ahí está entrando. Por lo general las páginas de impuestos son muy lentas o no andan a veces. Así que si quieren entrar y no anda, no se preocupen porque es muy común. Bueno, nos aparece este cuadradito, agregar declaración jurada. Por ejemplo, vamos a liquidar una simulación. Siempre los impuestos son a mes vencido. Si nosotros en abril vamos a liquidar marzo. ¿Por qué? Porque nosotros recién ahora tenemos toda la facturación de marzo. Yo en abril no podría facturar ingresos brutos, porque yo hoy no sé cuánto voy a facturar todo el mes. Entonces me baso con información cierta, con la facturación del mes anterior. Es decir, en abril facturamos marzo, siempre un mes para atrás. En marzo facturamos febrero, en febrero enero, en enero diciembre, en diciembre noviembre, y así, siempre un mes para atrás con la facturación que tenemos. Entonces, en abril facturamos marzo. Y hay vencimientos, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, ponemos en internet vencimientos, ingresos brutos, abril 2023, hay, por ejemplo, página de estudios contables que nos dice los vencimientos de los impuestos, que está muy buena para tener una noción. Pero en este caso dice lo de convenio multilateral, que en nuestro caso no nos sirve. Vamos a buscar más vencimientos. Bueno, acá no tenemos. Buscamos otro. Vencimientos, ingresos brutos, abril 2023, AGIP. Pero bueno, si entramos a la página AGIP, también lo tenemos, de todas formas. Ingresos brutos, contribuyentes locales. Y acá nos dice la fecha que vence. Esto vence por la terminación del quit. ¿Sí? El último número de su quit, si su quit termina en 5, ingresos brutos vence el 13 de abril. Es decir, el día 13 tiene que estar la declaración jurada presentada y pagada. Si su quit termina en 7, vence el 14. Si su quit termina en 9, vence el 17. Siempre es por la terminación de su quit que tiene que estar la declaración jurada y el pago presentado. Es un dato de color nada más. Así que vamos a hacer la simulación. En este caso, 2023, periodo marzo. Este es un número que será automático, así que no le damos importancia. Ponemos guardar. Acá nos da toda una serie de conceptos, que vamos al rubro 1, determinación del anticipo, información para el cálculo del impuesto, y acá lo que hacemos es, vamos acá al costadito, en la suma, agregar, y acá nos desglosa la actividad. Nos da el detalle de la actividad. Esta actividad es automática, la que registramos en la página de AFIP, servicios personales, por ejemplo, y nos dice la base imponible. La base imponible son mis ingresos que tuve en el mes, ¿sí? O sea, cuánto facturé en marzo. Como es una simulación y no la vamos a presentar, la hago ficticia. Por ejemplo, 150.000 pesos. Me pide la alícuota, que la alícuota la tengo que buscar en el código fiscal de capital, de acuerdo a la actividad, en este caso servicios personales. Vamos a hacer de cuenta que es un 3%. Nos calcula el impuesto determinado,
o sea, 4.500 pesos, es decir que si yo facturé 150.000 pesos mensual dedicándome a cierta actividad y esa actividad tiene una alícuota mensual del 3%, mi impuesto que voy a pagar de manera mensual este mes son 4.500. ¿Por qué digo este mes? Porque capaz el mes que viene tengo más ingresos, facturo 240.000 pesos, entonces no pago 4.500 el mes que viene, sino que voy a pagar los 240.000 pesos por el 3%. Es un impuesto que varía de acuerdo a mis ingresos. No todos los meses voy a pagar lo mismo como pasa con el monotributo, ¿sí? Es un impuesto que depende de mi ingreso mensual. La suma de mis ingresos por la alícuota que sale del código fiscal, en este caso de capital. Ponemos una breve observación de acuerdo a la actividad, no es muy relevante, servicios personales. Lucy, una consulta. Sí. Aquí, por ejemplo, ¿como qué tipo de contribuyente estaríamos nosotros inscritos? En este caso, como contribuyente local, que presto únicamente actividades en capital federal. Hay dos tipos de contribuyente, local y convenio. Local, si presto actividades en una sola jurisdicción, convenio, si presto actividades en más de una jurisdicción. Yo sí presto Estos servicios. dos, o sea, estos dos tipos son completamente distintos de monotributista y responsable inscripto. No. Un monotributista en realidad van de la mano. Yo como monotributista puedo ser contribuyente local o puedo ser convenio multilateral. Lo mismo como responsable inscripto. Lo que varía es en dónde presto mis actividades. Si yo soy monotributista porque, no sé, tengo un local de uñas, lo más común es que un local de uñas, por ejemplo, venga nada más a hacerse las uñas en el local y sea contribuyente local, porque sea en una sola jurisdicción. Pero puedo ser que además de tener mi local, hago uñas a domicilio, por ejemplo. Entonces capaz hago uñas y me voy a Merlo, me voy a Moreno, me voy a Ituzaingó, o sea, me voy a provincia. Entonces, en ese caso, voy a estar por convenio, porque hago uñas en un local en capital y además hago uñas a domicilio en provincia de Buenos Aires. Entonces, vos podés ser monotributista, podés ser responsable inscripto, pero la distinción entre contribuyente local y contribuyente y convenio multilateral es por separado, digamos. Como monotributista puede ser ambos, o como responsable inscripto puede ser ambos también. Claro, por ahí mi consulta radica por ejemplo, siendo contribuyente local o convenio multilateral, obligatoriamente tengo que ser monotributista o responsable inscripto. Sí, sí, como que es tu sello, digamos. Sí o sí tenés que escribirte previamente como monotributista, como responsable inscripto, que eso, digamos, la inscripción básica, que es el impuesto básico como monotributo, o como autónomos, siendo responsable inscripto. Ingresos brutos es un impuesto aparte, pero sí o sí, previamente, te tuviste que escribir como monotributista o como responsable inscripto. Ah, listo, muchas gracias. Entonces, en este caso, facturamos 150.000, una alícuota del 3%, un impuesto de 4.500. Una pequeña observación, servicios personales, y le damos acá a guardar. Y acá nos guardó el código de la actividad, la descripción de la actividad, la base imponible, es decir, mis ingresos, la alícuota y el valor. Y después lo que hacemos es, vamos acá abajo, liquidación del impuesto y presentación, y acá directamente vamos a presentar la declaración jurada, que en este caso no la presento porque es ficticia. Pero como verán, es muy simple. Cargo la actividad, información para el cálculo del impuesto. Algo importante,
Acá porque es algo ficticio. ¿Qué pasa si yo tengo saldo a favor? Es decir, el mes anterior no me dio a pagar. ¿Por qué puede pasar esto? Porque tengo retenciones y percepciones. Si yo tengo más retenciones y percepciones que mis ingresos, me da un saldo a favor. Este saldo a favor no es que AGIP me da la plata, sino que este saldo a favor me lo voy a tomar para futuras liquidaciones. Es decir, yo el mes pasado no me dio a pagar porque tuve más retenciones y percepciones que mis ingresos, entonces me dio a favor. Ahora, este mes, capaz en vez de pagar estos 4.500 pesos, como yo tengo un saldo a favor del mes anterior, o capaz pago menos, o capaz no pago nada, porque sigo teniendo saldo a favor. En caso de tener saldo a favor, vamos al rubro 2, determinación del saldo del anticipo, saldo a favor, y acá vamos a agregar el saldo a favor, que vamos en este caso año 2023, va a ser un saldo a favor del mes anterior, o sea, si estamos liquidando marzo, es un saldo a favor que viene de febrero, y el importe nominal del saldo a favor, por ejemplo, sean 3.500 pesos. Y lo guardamos. Si acá vamos a la liquidación, nos dice que tenemos a pagar 4.500, que era un 3% de mis 150.000 pesos. Pero tengo un saldo a favor de 3.500 pesos. Entonces, mi liquidación del mes de marzo van a ser 1.000 pesos. Esto significa que este mes, en vez de pagar 4.500, sino por tener un saldo a favor, voy a pagar únicamente 1.000 pesos. Por eso es muy importante siempre tener en cuenta el saldo a favor y no olvidárselo, ¿sí? Si se lo olvida, hay que rectificar, ¿sí? Hay que hacerlo otra vez. Digamos que es como corregir la declaración jurada. Entonces, como verán, es muy simple la liquidación en AGIP en capital. Cargamos la facturación, la actividad, la alícuota en información para el cálculo. Si hay saldo a favor del mes anterior, lo cargamos en el rubro 2, saldo a favor. Si hay retenciones o percepciones, la cargamos en agentes y se van a restar del valor. Y acá en liquidación del impuesto nos aparece lo que hay que pagar. El saldo del impuesto menos el saldo a favor menos retenciones y percepciones si hubiera, y acá me da la diferencia a abonar, en este caso de 1.000 pesos. Una vez que está todo ok, presentamos la declaración jurada. Y eso es liquidar en AGIP, en Capital Federal. Es muy simple, no tiene mucha complejidad, pero bueno, lo tienen el paso a paso por las dudas. La idea es darle un breve repaso antes de pasar a convenio multilateral, que es un poco más complejo, digamos. Entonces, no sé si tienen alguna duda antes, o pasamos a convenio, que es convenio es cuando tengo ingresos en más de una jurisdicción, por ejemplo, capital y provincia. Bueno, entonces avanzamos. Cualquier cosa pueden preguntar al último o escriben por el chat. Lo más importante cuando yo liquido ingresos brutos en convenio es tener un buen papel de trabajo, ¿sí? Porque es la base, o sea, es como que hay que ser prolijo, ordenado, para tener en cuenta los ingresos que tengo, si tengo retenciones, percepciones, o sea, es la base, un buen papel de trabajo, ¿sí? En este caso acá voy a usar uno. Por lo general, cada papel de trabajo es un poco personal,
Capaz alguien cuando lo ve de afuera parece un chino, por así decirlo, pero la idea es que se entienda o apuntar siempre a los conceptos más importantes en un papel de trabajo y que hay datos que tienen que tener. Lo más importante en un papel de trabajo es mis ingresos. En este caso se facturó todo esto, ¿sí? Acá están las actividades. Es una persona que está en convenio porque tiene actividades en Capital y en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y tiene 1, 2, 3, 4 actividades, ¿sí? Entonces estamos en un caso que es convenio multilateral, Capital y provincia, con 4 actividades. Pueden ser 4, pueden ser 2, pueden ser 3, o puede ser una sola actividad, es decir, se dedica a hacer una sola actividad, pero 2 jurisdicciones. En este caso son 4 actividades, pero como verán, solamente se dedica, o solamente este mes tuvo ingresos en una sola actividad, que es alquiler de filtros. En las otras 3 actividades no tuvo ingresos. Entonces, en este caso, digamos, para hacerlo más fácil, fue una actividad y 2 jurisdicciones, capital y provincia. Entonces, las ventas fueron 1.837.849,41. Esos fueron los ingresos mensuales, ¿sí? En la actividad alquiler de filtros. Bueno, en este caso ya hay un coeficiente unificado armado, ¿sí? Porque es una empresa que ya viene hace mucho tiempo. Se hizo un coeficiente en base a los ingresos y en base a los gastos. En este caso, una empresa que en capital el coeficiente fue 0,2932 y en provincia 0,7068. En el caso que ustedes lo hagan por primera vez y sea en los primeros meses, el coeficiente va a ser 0, o sea, acá va a ser 0, pero ustedes tienen que saber cuánto se distribuyó a capital y cuánto a provincia, ¿sí? En este caso, como ya hay un coeficiente unificado armado, ponemos el coeficiente. ¿Qué hace el coeficiente? 1.800.000 pesos que facturé me va a distribuir esa base, una parte en capital y una parte en provincia. De los 1.800.000, casi un 0,30 va a capital, es decir, 538.000 pesos van a capital y un 0,70, o sea, 1.000.000, casi 300.000 pesos van a provincia. Entonces, a ese importe, a 1.000.000, casi 300.000 pesos de Buenos Aires, lo multiplico por la alícuota, ¿sí?, de la actividad. Si yo voy al código fiscal de la provincia de Buenos Aires y busco la actividad alquiler de intereses domésticos, me va a decir que tiene una alícuota del 4,5. En capital, esa misma actividad tiene una alícuota del 3%. Por eso, cada provincia tiene su código fiscal, porque cada provincia tiene su alícuota. Acá estamos, una misma actividad, alquiler, 3% capital, 4,5 provincia. Por lo general, siempre en provincia de Buenos Aires, las alícuotas son más altas y se pagan un mayor impuesto. Entonces, lo que nos hace el coeficiente unificado es, nos distribuye la base imponible. Yo había facturado 1.800.000 pesos, me distribuye 1.300.000 en Buenos Aires y 500.000 pesos en capital, y en base a esa base imponible lo multiplico por la alícuota de la actividad y me dice mi impuesto. 58.000 pesos en provincia, 16.000 pesos en capital. Hasta el momento, eso es mi impuesto. ¿Sí? Mi impuesto neto que tengo que pagar. Tengo que pagar 16.000 pesos en capital y tengo que pagar 58.000 pesos en provincia. Entonces, tomo mi facturación, la multiplico por el coeficiente de acuerdo a mi jurisdicción, una parte en capital y una parte en provincia, y a esa base imponible
la multiplico por la alícuota de la actividad, ¿sí? Hasta ahí tengo mi impuesto determinado, o la primera parte del impuesto. Ahora lo que hacemos es ver si tenemos alguna simplificación o algo que podemos pagar menos impuestos. Siempre lo que buscamos es pagar menos impuestos, que estos 16.000 pesos en lo posible no estén, ¿sí? Magia no hacemos, pero tenemos en cuenta algunas cosas como el saldo a favor del mes anterior, retenciones y percepciones, ¿sí? El CICRED, que es los gastos bancarios. Entonces, todos esos conceptos nos hacen tener menor impuesto a pagar, ¿sí? En este caso, en vez de pagar 16.000 pesos en capital, resulta que yo tenía 800.000 pesos de saldo a favor. O sea, imagínense que yo por largos meses no voy a pagar en capital, porque tengo un saldo a favor acumulado de meses anteriores, gracias a mis retenciones y percepciones que me fueron haciendo. Además, tengo 7.600 pesos de retenciones, 2.600 pesos de percepciones. ¿Cómo saco las retenciones y percepciones? Primero salen de la factura, ¿sí? De una factura de compra van a salir las retenciones y una factura de venta van a salir mis percepciones. Si yo soy una persona humana, o sea, si yo me dedico, por ejemplo, a hacer servicios como contador, lo más probable es que o tenga un servicio contable, un software, donde yo cargue las facturas y después me arroje el detalle, el famoso libro IVA compras o libro IVA ventas, o si capaz no tengo un software, lo hago más a mano, algo más casero. Si podemos tener un software mejor, porque nos aparece todo más detallado. Por ejemplo, yo acá tiré un IVA ventas y ya me aparece todas las ventas, el impuesto, o sea, mi facturación neta, el IVA, y acá nos aparece las retenciones y percepciones. Entonces, esta es la ventaja de tener un software, que ya nos aparece detalladamente cuánto tenemos de retenciones y cuánto tenemos de percepciones, tanto en las ventas como en las compras. O lo podemos hacer más a mano, si sumamos las facturas, la cantidad de retenciones o la cantidad de percepciones, las cruzamos con las retenciones de AGIP y las retenciones de ARBA, que nos arroja la página también, pero en un ratito lo vemos, y nos da cuánto tenemos la suma de retenciones y percepciones. Y acá tenemos el IVA compras, donde tenemos acá el detalle de las compras, y acá abajo tenemos, por ejemplo, percepción de ingresos brutos de Cava, 2.800 pesos para las compras. Y acá tenemos retención de ingresos brutos de Cava por 7.600 y retención de ingresos brutos de Cava por 59 pesos. Entonces, está bueno tener un software justamente para que nos brinde la información más fácil, o lo hacemos a mano, teniendo en cuenta las facturas, para tener en cuenta las retenciones y percepciones. Y las vamos a volcar en esta planilla, ¿sí? Por ejemplo, retención, ingresos brutos de Cava, 7.689,63. Entonces yo voy a la planilla, retenciones de Cava, capital, 7.689,63. Que las retenciones salieron de las facturas, ¿sí? Y acá tengo percepción, ingresos brutos de Cava, 2.839 pesos. Que bueno, siempre capaz en este caso, yo a simple vista digo 2.839, pero yo puse en la liquidación 2.679. Este capaz es un caso más complejo, que requiere más análisis,
si yo voy al detalle de las percepciones, esto también ya es un poco más detallado, teniendo en cuenta que es una empresa. Siempre las empresas está bueno tener un poco de más detalle, es decir, quiero detalladamente qué son estas retenciones, qué son estas percepciones, me las tengo que aplicar. Por ejemplo, yo voy a las percepciones de la empresa, me descargo todas las percepciones, ¿sí? Estos 2008, todas estas son 2839,76, que son todas las que se fueron contabilizando, ¿sí? Mes a mes fueron llegando las facturas de compras, un encargado del sector compras carga las facturas y, por ejemplo, cargó 100.000 pesos mercaderías, cargó un 21% de IVA y cargó un pequeño porcentaje como percepción, ¿sí? Entonces acá tenemos un detalle de todas las percepciones. Entonces yo después lo que hago es, bueno, ¿corresponde tomármelas? ¿Corresponde todas? ¿Qué pasa con las percepciones? Hay que tener en cuenta si son de capital o si son de provincia. ¿Por qué? Porque si son percepciones de provincia de Buenos Aires, me permite tomarme de los últimos 2 meses. Son percepciones de capital federal, me permite tomarme las de este mes. Entonces, acá estamos liquidando, por ejemplo, febrero, ¿sí? ¿Qué pasa con febrero? Son percepciones de capital. Si son percepciones de capital, únicamente me voy a tomar las percepciones de este mes, ¿sí? No me puedo tomar al mes anterior. ¿Y qué pasa? Yo cargué una percepción del 24 de enero en febrero. Esta percepción no me la puedo tomar, porque Capital Federal no me permite tomarme una percepción del mes anterior. Esto ya es un análisis más detallado de empresa, porque yo de empresa me bajo el listado de las percepciones que tengo. Si yo lo hago más casero, yo mes a mes me voy controlando tomarme todas las percepciones de ese mes, ¿sí? En este caso justo pasó que se cargó una factura el mes anterior con fecha de febrero, entonces esta percepción no me la puedo tomar. Por eso en vez de tomarme 2.800, en la liquidación puse 2.679, que son los 2.839 menos los 159 que no me puedo tomar. Pero digamos que esto es un caso aislado de una complejidad un poco superior. Pero está bueno tener en cuenta que cuando hablamos de percepciones, en capital únicamente me puedo tomar las percepciones de este mes y de provincia me deja tomarme las percepciones de este mes y la del mes anterior. Entonces, una vez que completamos el papel de trabajo, vamos a ir a la página FIP, a liquidarlo, y de paso les muestro un poco cómo es la página, que tiene sus complejidades, pero aguarden un segundo que busco el quit. Voy a dejar de compartir pantalla un segundo para que no vean los datos por una cuestión de privacidad. Pongo los datos y vuelvo a ingresar. Vuelvo a compartir pantalla. Esperen que los busco. Mientras tanto, si quieren preguntar algo, antes de avanzar a la liquidación, ya tenemos en el aplicativo de AFIP. Ahí ingresé, vuelvo a compartir pantalla. Bueno, ahí se está compartiendo. Bueno,
Acá está la página FIP. El aplicativo, como en su momento fue EasyCall para HIP, para Provincia de Buenos Aires, para convenio multilateral, va a ser el aplicativo CIFERE. Convenio multilateral, CIFERE Web, declaración jurada. ¿Sí? El aplicativo es CIFERE Web, declaración jurada. Convenio multilateral, CIFERE Web, declaración jurada. Confirmamos el quit. Seleccionar. Y va ingresando al aplicativo. Bueno, y acá tenemos una serie de información a tener en cuenta. Lo primero que hacemos es, vamos a confirmar la tabla auxiliar de coeficientes. Igual, banquen un segundo que salgo porque entré a otra empresa. Ahí salgo de la empresa y vuelvo a ingresar a la otra. Guárdame un segundo que dejo de compartir pantalla si pongo los datos. Y esta vez pongo bien la empresa que va. Ahí pongo los datos y ya avanzamos. Ahí entró, así que vuelvo a compartir. Bueno, ahora sí estamos en la página FIP. Vamos otra vez. CIFERE Web, convenio multilateral, CIFERE Web, declaración jurada. Confirmamos el quit. Acá otro quit. Bueno, en este caso hay 3 quits porque es una empresa que adhirió, es una persona que adhirió 3 empresas. Buscamos la empresa que vamos a liquidar. Ahora sí. Entonces, lo primero que hacemos es, yo acá les dije que había un coeficiente unificado en la liquidación. Vamos a confirmar estos coeficientes. Vamos a tabla auxiliar de coeficientes, consultamos el periodo, y lo que hacemos es copiar coeficientes del periodo anterior para que me traiga los mismos. Así ya todos los meses ya los tengo copiados del mes anterior. Una vez que pongo copiar coeficiente del periodo anterior, grabar coeficientes para armar la declaración jurada. Y una vez que ya me guardó los coeficientes, vamos a declaraciones juradas mensuales, que nos aparece el listado, nueva. Vamos al listado como para que vean un poco, así ven un poco el aplicativo. Acá nos da el listado de todas las declaraciones juradas presentadas. ¿Sí? Acá presentó febrero. La diferencia entre 1 y 0 es que 0 es la original, 1 es la rectificativa. Entonces acá presentó febrero rectificativa, acá febrero original, enero rectificativa, enero original, diciembre rectificativa, diciembre original. ¿Por qué rectificativa? Bueno, puede ser que se haya liquidado mal, o se haya olvidado un saldo a favor, o se haya intimado por alguna X causa. En este caso llegó una intimación de que la alícuota de la actividad se estaba tomando mal, ¿sí? Entonces se rectificó por la alícuota. Por eso hubo muchas rectificativas. Por lo general, lo mejor es no rectificar, ¿sí? Siempre evitamos rectificar, es como que
es el cupo a rectificar. Y vamos siempre con originales. Bueno, para presentar vamos a nueva declaración jurada mensual, crear nueva declaración jurada, y acá nos da todos los datos a completar. Vamos a datos de actividades. En datos de actividades lo que vamos a poner son los ingresos, ¿sí? Acá buscamos las actividades, vamos a simularlo, obviamente. Por ejemplo, Lucio, te interrumpo. Hay una pregunta. sí, Em, Preguntan si este procedimiento es el mismo para una persona humana. sí, porque yo puedo ser convenio y puedo ser, por ejemplo, yo soy persona humana, soy contador, puedo prestar actividades en capital y en provincia. Entonces, si presto actividades en dos jurisdicciones, voy a hacer convenio. Uno está más acostumbrado a que capaz ve tanta complejidad y capaz únicamente son para empresas, pero no, es muy común facturar en más de una jurisdicción. O por ejemplo, vendo por Mercado Libre. Mercado Libre es el clásico convenio multilateral, porque yo vendo un producto, lo publico, pero yo no sé dónde voy a facturar, de dónde me van a comprar. Y después termino vendiendo en Mendoza, en San Juan, en Catamarca, en Capital, y en más de una jurisdicción. Entonces, en esos casos hay que hacer convenio. Entonces, convenio multilateral es tanto para persona humana como para persona jurídica. Capaz al ser empresa va a ser un poco más detallado todo el análisis de retenciones y percepciones, que capaz como persona humana yo lo puedo tener más prolijo. Es decir, yo capaz las facturas que voy vendiendo o que voy comprando en el mes voy a estar más ordenado y voy a decir, este mes me tomé tal retención, este mes me tomé tal percepción. No me voy a tomar este mes factura del mes anterior, pero puede llegar a pasar. En una empresa es más común por el volumen de facturas. Yo capaz como persona humana puedo llegar a cargar, puedo llegar a facturar 10 o 15 facturas al mes. Una empresa por mes te puede llegar a cargar 400, 500, 600 facturas. Entonces, al ser empresa, obviamente hay mucho mayor análisis. Al ser persona humana, es mucho más sencillo. Pero el convenio es tanto para persona humana como para persona jurídica. Bueno, seguimos y cualquier cosa pregunten. Entonces, acá vamos a cargar las actividades. En el ejemplo tenemos alquiler de filtros, que es la actividad 772.099. Hacemos clic en la actividad, editar montos. Total monto imponible, ponemos la base, lo que se facturó. 1.837.849 con 41. Modificar montos. Modificar montos. Una vez que cargamos la actividad general, es decir, cuánto se ingresó de plata, yo acá puedo tener una sola actividad, pero por ejemplo, si soy persona humana, no sé, yo como contador puedo facturar mis servicios, pero además puedo tener un emprendimiento de vender comidas y puedo tener además otro emprendimiento de bebidas alcohólicas. Entonces ahí tengo tres actividades. Entonces voy a poner mis ingresos de cada actividad por separado, ¿sí? En este caso fue una sola actividad, pero si hubiera más de una actividad, pongo las que hubiera. Entonces, acá cargamos el general, ¿sí? Y vamos a cargar por jurisdicción. En este caso, capital, actividades por jurisdicción, vamos a cargar, buscamos la actividad por el código 772.099, que era ese código de alquiler de filtros,
vamos a capital, y la base imponible en capital va a ser 538.857,45, que salió del coeficiente unificado, que está acá, 538.857,44. Nos aparece esto porque previamente nosotros habíamos confirmado los coeficientes, que justamente es para esto, para que automáticamente ya nos traiga la base imponible. Entonces acá lo único que hacemos es editar para poner la alícuota, ¿sí? Esta alícuota la buscamos siempre en el código fiscal de cada jurisdicción. ¿Sí? En este caso de capital, los alquileres son por un 3%. Entonces acá ponemos alícuota 3%. Actualizar datos. Entonces, si vemos acá, nos trae el anticipo del impuesto. 16.165,72. Que es lo mismo acá. 16.165,72. Entonces, una vez que lo cargamos, acá en ingresos grabados, vamos a poner la base imponible, ¿sí? Los 538.857,44 que salen de acá, que era lo que facturé en total, es decir, mi 1.800.000 pesos que facturé por el porcentaje del coeficiente unificado. 1.800.000 por el coeficiente 0,3, mi base, es decir, mi facturación que corresponde a Cava, a capital, es de 500.000 pesos. Después voy a completar el saldo a favor. En algún punto es un poco similar a HIP. Cargo primero los ingresos con un poco más de complejidad, pero es el ingreso por la alícuota, me da el impuesto, voy a cargar el saldo a favor, que lo bueno es que convenio se actualizó y ya nos trae saldo a favor del mes anterior, ¿sí? Como esto se carga todos los meses, ya automáticamente nos trae saldo a favor, así que no lo tenemos que completar, eso es lo bueno. En caso de que no nos traiga, lo completamos. 2023, el mes anterior y el monto, ¿sí? De manera muy simple, exactamente lo mismo que en AGIP, ¿sí? Pero la ventaja es que ya en convenio, una de las últimas reformas que hubo es que este saldo a favor directamente nos lo traiga. Hacemos lo mismo con Provincia de Buenos Aires, actividades por jurisdicción, ya nos trae la base imponible, 1.298.991,96, confirmamos que sea la misma, nos trae una alícuota, por lo general esta alícuota la modificamos, porque es una alícuota que trae automática. Para modificarla, igual que antes, hacemos clic en actividad, editar. Tanto en editar podemos modificar la alícuota. Cuando ya nos trae una alícuota establecida, en este caso está al 4%. En capital yo le escribí a mano, puse alícuota 3.0. Acá yo no puedo escribir a mano 4,5, porque ya nos trae. Lo que cambiamos es el tratamiento fiscal de la alícuota. Buscamos el tratamiento de la alícuota 4,5. ¿Sí? Acá no hay que hay una ciencia, es buscar una por una hasta encontrar la alícuota que corresponde. Vamos haciendo clic una por una hasta que encontramos la alícuota de 4,5. Actualizamos datos y nos trae un impuesto de 58.000 pesos, 454,64, que es lo que calculé. En ingresos grabados, otra vez ponemos la base imponible, que en este caso es 1.298.991,96, que sale de acá, o sale de mi papel de trabajo, que es mi facturación por la parte que corresponde a provincia. Lo mismo con el saldo a favor, en este caso no me lo trae, como si pasara en capital, completo. Todo esto estamos como ficticio,
ponemos 419, 269. Agregar saldo a favor. Y acá quedó guardado. A veces lo trae, a veces no. Si lo trae, corroboramos que sea el mismo. Si no lo trae, lo completamos. Entonces, ya completamos cuántos son ingresos por actividad, cuánto hay que pagar y el saldo a favor. Lo último que hacemos, que es un poco lo más complejo, que no lo vamos a usar muy detalladamente ahora porque capaz es más para empresa, esto sí, cargamos las retenciones y percepciones. ¿Qué pasa? Es muy común que al tener muchas, porque por ejemplo una empresa tiene muchas, una persona humana también puede tener muchas, se cargue mediante un TXT, ¿sí? Que un TXT, por ejemplo, es esto. O sea, es una nomenclatura de las retenciones y percepciones. Esto no es que yo lo haga a mano, no es que yo sé 901 porque es la jurisdicción de capital, después va el quit, no. O esto me lo puedo descargar de AGIP o de ARBA, o mismo hay software que directamente me descarga este TXT. Por ejemplo, Beherman, que es un software muy conocido para cargar facturas, contabilidad y todo el sistema contable, me descarga los TXT. Este, por ejemplo, es un TXT de Beherman. En caso de tener un TXT, yo cargo los TXT en ingresos por lotes. Si ingresos por lotes, pongo acá si es retención o percepción, si es capital o provincia, y en elegir lote se carga el TXT, que no lo vamos a hacer porque estamos simulando. O en el caso de tener muy poquita, no sé, por ejemplo, tengo una retención. Bueno, la cargo a mano. Si acá en ingreso manual, cargamos la retención o percepción a mano, que por lo general las personas humanas vamos más por esta opción. O lo descargamos de AGIP o de ARBA y TXT y listo. En este caso lo podemos cargar a mano, nos pide si es retención o percepción, la fecha, la dirección, capital, Buenos Aires o la provincia, el quit de quien nos hace la retención o percepción, el número, el tipo de comprobante y bueno, todos datos que nos brinda la retención o percepción. Una vez que completamos las retenciones y percepciones, apretamos en incluir deducciones en declaración jurada. Esto es importante porque si yo no aprieto acá, no me las confirma. Yo acá las estoy subiendo. Cuando hago clic acá, incluir deducciones, me las confirma. Recién ahí me las van a descontar el impuesto. Y por último, vamos a datos del firmante, completamos los datos, apellido, nombre, mail, quit, número de documento, o traemos datos de la declaración jurada anterior, que cuando la hacemos cotidianamente ya la tenemos del mes anterior, ponemos actualizar, y acá nos daría el total de la declaración jurada, que en este caso no nos da porque fue toda una simulación, no lo hicimos detalladamente, pero siempre en finalizar nos da el detalle de cómo quedaría. Pero básicamente el convenio lo importante es cuando tengo más de una jurisdicción, mínimo 2, que puede ser persona humana o persona jurídica, es importante el coeficiente unificado o los primeros meses por asignación directa para saber si yo facturé 1.000.000 de pesos, cuánto de ese millón corresponde a capital y cuánto corresponde a provincia. Después ver bien qué hago, o sea, a qué me dedico, la actividad, para ver la alícuota, y va a ser lo que facturo por el porcentaje a capital o provincia, por esa alícuota de actividad, que cada actividad tiene una alícuota distinta, y esa actividad puede ser una alícuota distinta en capital o en provincia. Por lo general en provincias son más caras, son más altas las alícuotas, y después de tener en cuenta si tengo saldo a favor de periodos anteriores y cargar las retenciones y percepciones.
Pero la idea más que nada es mostrar un paso a paso de cómo ir cargándolo o viendo los ítems para que más o menos tengan una idea y que también un poco vayan conociendo la página de AFIP. El aplicativo es Cifere Web, declaración jurada, declaraciones juradas mensuales para hacer una nueva declaración jurada, para ver las anteriores, listado de declaraciones juradas mensuales. Y bueno, ahí termino un poco lo que era la presentación. La idea es que más o menos se vayan con una idea. Cualquier cosa, igual si después tienen dudas, preguntan por el grupo de WhatsApp, ahí tienen mi número. Si algún día la llegan a hacer y tienen una duda, me pueden preguntar sin problema. Pero la idea es dar un pantallazo brevemente. Es un tema largo, que en la facultad, por ejemplo, en la teoría, lleva un mes y medio, y la práctica, capaz a veces entender convenio, lleva su tiempo porque es un impuesto complicado. Pero bueno, la idea es más que nada darles un pantallazo y que se vayan con una idea, ya que a veces uno tiene que liquidar convenio y si ponemos en YouTube liquidación de convenio no aparece ningún tutorial. Entonces la idea es que más o menos de una manera breve puedan tener un pantallazo. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran ver o de paso preguntar. Es el momento. Bueno, chicos, esto ya está terminando, así que si alguno tiene alguna duda, se la puede hacer ahora a Lucio. Esto ya está terminando. ¿Ninguno quiere preguntar algo? ¿Se entendió todo? Bueno, acá termina esta charla porque ninguno tiene ninguna duda. Así que les queríamos agradecer a Lucio porque la verdad se zarpó con la explicación, fue todo muy claro, todo el material que nos dejó para todos, de teoría, práctica. Nada, recuerden que todos tienen acceso a ese material si lo quieren repetir, que está en el grupo. También agradecerles a todos ustedes por confiar en nosotros y quedarse para toda la charla. Así que bueno, eso, acá termina. Y nada, los queríamos invitar a sumarlos, a que nos sigan en YouTube, en Variable Independiente FESE, donde próximamente vamos a subir la charla grabada por si la quieren repetir, volver a ver alguna cosita práctica que no se acuerdan muy bien cómo era. Y también si quieren, dentro del canal de YouTube hay otros videos, que de hecho Lucio también ha participado en algunos viejos, y nada, clases de repaso también hay. Y bueno, nada, y también que nos sigan en redes, en Variable Independiente puso FESE, en donde vamos a seguir avisando de próximas charlas que se hagan también, ya que con esta charla muchos de ustedes nos pidieron temas nuevos que quieren que se hablen. Así que bueno, esto llegó a su fin, los libero y espero que les haya servido mucho a todos.